Vamos a iniciar un estudio bíblico. Le puse por título la importancia de perfeccionar la paciencia en Cristo Jesús. La paciencia es uno de los más importantes virtudes de Cristo que Dios regala como un fruto de bendición a sus hijos a través de una comunión excelente con Él en oración, en una relación íntima con Él perfecta. En Gálatas capítulo 5 verso 22 nos dice más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Hoy nos vamos en este estudio a dirigir especialmente el de paciencia. Y al estar entonces en una muy buena continua comunión con Él, Él nos ayuda a perfeccionar esta virtud por medio de circunstancias que la Biblia llama pruebas. Dice el libro de Santiago capítulo 1 verso 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios permite las pruebas si es que estamos bien preparados, es decir, si tenemos comunión con Él, porque sin Él nada podemos vencer ni hacer. Dice Juan 15 verso 5: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, o sea, que Él también esté, no nada más nosotros digamos, sino que Él se manifieste, entonces lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces es claro que de nada serviría la prueba si no tenemos una buena comunión con Dios en oración, porque no vamos a poder discernir el propósito de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, las cosas esas en contra que nos están pasando, que les llamamos prueba. Ni tampoco tendremos en la falta de comunión la gracia de Dios para vencer y para crecer. Dice el libro de Colosenses capítulo 1 verso 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, se refiere a la palabra de Dios, y que lleva fruto y que crece en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Aquí da por hecho que el hecho de conocer la gracia de Dios en verdad nos ayuda a crecer. Así que los que no tienen comunión con Dios no reciben gracia día tras día. O sea, no reciben poder de Dios para poder perfeccionar esa virtud de paciencia. Entonces la prueba sería en vano. Dice Juan capítulo 1 verso 16: porque de tu plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Aquí nos reafirma este verso que todos necesitamos de la plenitud de Cristo, de una gracia sobre gracia día tras día. Por esta verdad, entonces entendemos por qué existen muchos cristianos que siguen siendo aún carnales ya después de un tiempo de estar en Cristo, cuando ya deberían ser maestros de la palabra de Dios y deberían ser maestros en sus acciones como hijos de luz. Dice Hebreos capítulo 5 verso 12: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, aún tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ellos son hermanos que nunca crecen en santidad, y también son por eso de mal testimonio a los demás, y regularmente sirven de tropiezo en la obra de Dios. Dice el libro de 1 de Corintios capítulo 3 verso 1 y 3: de manera que yo, hermanos, dice el apóstol Pablo, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres naturales? A ellos, a este tipo de cristianos que no han querido amar a Dios, que no han tenido comunión con Dios y que no crecen, las adversidades que ellos enfrentan no son pruebas, porque serían inútiles que Dios les enviara o les permitiera pruebas. Lo que ellos sufren son consecuencias de sus pecados y en alguna medida también sufren de ataques del diablo, ya que él se aprovecha de ellos por la misma lejanía que ellos tienen de Dios, ya que así fácilmente el Satán los lastima, porque están ellos descubiertos, no están cubiertos, no están debajo de la sombra del Omnipotente al andar todavía como carnales fuera de comunión con Dios.
Dice Eclesiastés capítulo 10, verso 8, para afirmar esta enseñanza, dice: el que hiciere hoyo, caerá en él, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente, figura de Satanás. Hacer un hoyo es pecar, es poner cosas que nos hacen hundirnos de nuevo a un pozo cenagoso, de lodo. El pecar, estamos abriendo hoyos en el camino santo de Dios, donde nos hace volver a caer en el pozo cenagoso. Y aportillar vallado significa quitar la defensa, quitar la barda, quitar nuestra protección, al no tener comunión con Dios en oración. Ahora bien, para los cristianos que sí tienen buena comunión con Dios todos los días, la Biblia nos aclara que las pruebas se vuelven un círculo virtuoso, donde cada vez se obtiene un mejor fruto de fe, y que nos hace esperar de una mejor manera y más correcta en Cristo todas sus promesas, especialmente la de la vida eterna, que nos mantienen ahí sin movernos de su perfecta voluntad. Dice Romanos capítulo 5, verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las pruebas, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, la prueba, produce paciencia, y la paciencia vuelve a producir una prueba para un nivel mayor, y la prueba, esperanza. El que venga una prueba y pasemos por ella, Dios nos manda otra prueba parecida, o lo permite, para que nosotros nos demos cuenta que ya no somos los mismos, que ya hemos vencido al maligno, que ya hemos vencido esa área de debilidad nuestra en medio del desierto de Dios, en medio de las adversidades, pero hemos salido vencedores para hacer justicia, para ser santos, para hacer lo que a Dios agrada y lo que a nosotros nos conviene, pero sobre todo para que nosotros nos demos cuenta que hemos crecido, que Dios nos ha dado crecimiento a través de esa prueba y nuestra fe aumenta, o sea, nuestra esperanza crece y en el Evangelio, en Dios, en el amor a Dios y en lo que Él está haciendo en nuestra vida. Dice Pablo que el estar en medio de pruebas nos lleva a crecer en fe y aumenta nuestra esperanza de lo que hemos creído, para estar más fuertes y más firmes en la justicia de Dios, para que nosotros podamos obrar con una mejor justicia en todas nuestras decisiones y en todas nuestras acciones en la vida, ya que pasar correctamente en victoria las pruebas de Dios nos lleva a otro nivel de crecimiento para ser más justos en la vida, y eso nos da también obviamente un peso de mayor esperanza en nuestra nueva vida en Cristo. Dice el libro de Job capítulo 4 verso 6 esto: ¿no es acaso tu temor a Dios tu confianza? ¿Y no es tu esperanza la integridad de tus caminos? Aquí afirma esta doctrina. Dice, aumenta nuestra integridad, el ir avanzando en las pruebas positivamente, aumenta nuestra integridad en todas las áreas de nuestra vida, nos hace ser más justos, somos más maduros espiritualmente, somos un mejor testimonio de luz ante los demás. Y eso sin tener que anunciárselo a ellos, ellos se dan cuenta. Aprender a hacer la voluntad de Dios a la perfección, sabemos bien que eso cuesta un poco, pero es así el proceso de crecimiento. Y como esto se va a llevar un tiempo, entonces necesitamos esta virtud de Cristo, la paciencia, para aguantar en medio de estos procesos, ya que son fuertes. Por eso el llamado a ser cristiano es solo para los valientes. Dice Hebreos capítulo 10 verso 36, porque os es necesaria la paciencia, obligatoria, necesarísima, dice la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si no tengo paciencia, no puedo pasar prueba, y no puedo tener paciencia si no tengo comunión con Dios, porque es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, yo teniendo esa paciencia, puedo soportar en mejor manera, actitud, la prueba, y tener una mejor comunión con Dios para poder tener la dirección también para superar esa prueba, y que ya después del proceso obtenga las promesas, crecimiento espiritual y también la promesa de vida eterna al llevar una vida justa, al terminar mi peregrinación. En Cristo hemos heredado muchísimas promesas que Dios tiene para cada uno de sus hijos y que vienen en la Biblia, y a la medida que crecemos, Dios nos las va entregando una a una. De ahí la importancia de cultivar la paciencia de Cristo en nosotros. Dice Romanos 8:25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos.
Por esta verdad necesitamos una comunión estrecha con Dios para que nos regale la paciencia de Cristo y no solamente tener de nuestra paciencia solamente, sino la de Cristo en nosotros creciendo. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. La paciencia es tan necesaria para el cristiano, y no solo por el hecho que tiene que esperar el tiempo preciso hasta alcanzar madurar en Cristo para que pueda él recibir cada promesa de Dios en la Biblia, sino que también es necesario para poder vivir en paz con Dios mismo, con él mismo y con sus prójimos. Veamos el verso donde nos aclara que es con Dios quien tiene que tener también esta paciencia. Salmos 40, verso 1. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, sin paciencia hacia que Dios mueva su mano soberana en nuestro favor y en el tiempo preciso que Él lo considera en su sabiduría inalcanzable, nosotros necesitamos ser pacientes para con Él, para todas las cosas que Él está haciendo en bendición en nuestra vida, mientras que estamos creciendo en aprendizaje, conociéndole cada vez más, y tenemos que ser pacientes para con Él. Entonces es necesario de esa virtud para tener una buena relación con Dios. También es necesaria la paciencia para con los demás, con nuestros prójimos. Dice Efesios capítulo 4 verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. También nos lo dice el libro de Hebreos capítulo 5 verso 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Se refiere a los sacerdotes de Dios, que son todos los hijos de Dios. Como dice Apocalipsis 1:6, somos reyes y sacerdotes en Cristo para Dios. Y también es necesaria esta virtud de la paciencia para tener paciencia consigo mismo. Dice Proverbios 25, verso 15 en la primera parte. Con larga paciencia se aplaca el príncipe. Sin paciencia somos intranquilos, sin paciencia no gozamos de la paz que sobrepasa el entendimiento que Dios nos regala. Sin paciencia alteramos las otras virtudes, alteramos las otras cosas que Dios nos regala en Cristo. Por eso necesitamos pulir muy bien esta virtud en Dios. De ahí la importancia de tener que orar mucho, porque esa es la única vía de manera espiritual de conectarnos con Dios, para que Él nos regale de esta virtud cada vez más excelente en nosotros, en esa buena relación con Él. Por eso es necesario, vital, obtener de su poder para lograr esta virtud de paciencia en nosotros. Dice Colosenses capítulo 1, verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dice, necesitamos del poder de Dios, de ese poder que nada más Él lo maneja en su gloria, para que Él nos regale paciencia y longanimidad. O sea, para que nosotros podamos tener esa paciencia que necesitamos en todo nuestro proceso y en toda nuestra peregrinación en la tierra. Y longanimidad es que no nos movamos de lo que hemos creído y en lo que estamos esperando en Él, hasta que se cumplan los tiempos de Dios para cada uno de nosotros en cada proceso. Esa es la longanimidad, esperar más allá de lo que cualquier ser humano esperaría normalmente. En Cristo todo lo podemos. Un creyente que está siempre, lamentablemente, con un pie nada más en Cristo, pero el otro en el mundo, lo hace estar sumergido en pecados diversos. Entonces, en esta actitud, su alma no puede cultivar de estas virtudes gloriosas de Cristo. Y no puede avanzar hacia la santidad, no puede crecer espiritualmente conforme a Dios, no puede hacer una carrera hacia la meta que es la gloria de Dios allá en el cielo de una manera paciente, porque es de esta manera, de forma paciente, la única que existe para poder prevalecer en victoria en esta carrera santa. Dice Hebreos capítulo 12, verso 1, puesto los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La ilustración que pone aquí el escritor de Hebreos
es que nuestros ojos deben estar puestos en las cosas de arriba, las eternas, las santas, las de Dios, las del cielo, en Jesucristo. Porque estamos rodeados de muchas debilidades nosotros, pero también de testigos que están viendo nuestra carrera en Jesucristo. Y por lo que tenemos que dar un testimonio de luz para que ellos también crean en Él y se salven. Tenemos que despojarnos, porque es un compromiso de ser luz en esta tierra al conocer ya la verdad y el amor de Dios en espíritu y en verdad. Y tenemos que despojarnos de todo peso. O sea, es una tarea nuestra despojarnos de lo que nos estorba, despojarnos de la mundanalidad, despojarnos de todo aquello que nos hace detener en esta carrera, y porque nos hace caer en el pecado que nos asedia y que nos detiene y que nos oscurece el corazón de nuevo, y que nos hace evitar seguir corriendo fielmente en la carrera. Y aparte, corremos sin ton ni son y sin dirección, y mucho menos no tenemos paciencia en esa situación de estar así lejos de Dios. Entonces nunca podremos llegar a la meta así. Entonces nos queda claro que sin una buena disciplina espiritual no podemos correr esta carrera santa. Por lo tanto, encontramos que con estas verdades nos queda en claro que los sufrimientos que vive el creyente en las pruebas que Dios permite y que le sucede a todo hijo de Dios, les suceden en todas las partes del mundo para cada creyente. Dice 1 Pedro 5:9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, tribulaciones, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Por lo tanto, nos ayudan por un lado estas tribulaciones a ser más fuertes y más santos, a crecer en Cristo conforme a la imagen de Jesús, y por otro lado, Dios nos entrega todos los regalos del cielo que tiene predestinados para sus hijos y que ya están explicados en la Biblia. Dice el libro de Santiago, capítulo 5, versos 10 y 11, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hay una recompensa mayor al pasar fielmente por cada prueba en obediencia a Dios. En primer lugar, pues valoramos nosotros más las cosas que son de Dios y a Dios mismo. Por ende, disfrutamos más las riquezas de Cristo en lo espiritual, que es lo espiritual. Pero por otro lado, también disfrutamos de las riquezas materiales que Dios añade a cada creyente fiel, como lo hizo a Job. Pero Dios nos exhorta también a vigilar constantemente en nuestras vidas la obra de esta paciencia, para que nos demos cuenta a tiempo, si estamos realmente gozando de este buen fruto en nuestra vida. Porque se debe de notar el progreso. Dice Santiago capítulo 11, verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Porque hay un periodo donde no termina, entonces tenemos que asegurarnos de que tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, de nada sirve ser pacientes por un tiempo, si después de ese tiempo nos vamos a descuidar en la carrera y nos vamos a convertir en los cristianos más impacientes sobre esta tierra. Por lo tanto, entendemos que ser un cristiano es un continuo aprendizaje y un continuo avance en una carrera santa donde nunca debemos detener la marcha santa. El Señor Jesucristo lo explicaba así en Lucas capítulo 9, verso 6:2, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es por esto que necesitamos del poder de Dios cada día, porque nosotros estamos en muchas ocasiones totalmente vulnerables a emociones, como somos seres humanos, así fuimos creados, y esas emociones influyen para bien o para mal en nosotros. Y la fe que nos regala Dios en Cristo es una situación que genera acción en nosotros conforme a la voluntad de Dios, donde los emocionalismos no nos detienen. Es una fe activa. La fe de Cristo hace que nosotros movernos en la voluntad de Dios y esperar con su paciencia todos los tiempos que se cumplan, para que cada circunstancia en la que debamos de pasar la pasemos en victoria.
Por ello la Biblia nos enseña que lo primero en el creyente es el conocimiento pleno a través de su palabra para conocer las cosas que Dios está haciendo en nosotros y cómo las está haciendo en nosotros y caminar conforme a la dirección que Él nos da también en su palabra. Dice 2 de Pedro capítulo 1 verso 6, al conocimiento de Dios y de su palabra tenemos que poner nosotros dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Fíjense a qué nivel va la paciencia. Después del conocimiento hay un dominio propio y después del dominio hay una paciencia. Y a la paciencia, piedad. De ahí viene, por eso se habla de que las tribulaciones, Dios nos da el conocimiento de por qué nos están pasando estas cosas, para qué nos están pasando estas cosas, el propósito de estas cosas y el fruto que tenemos en estas cosas de tribulación. Pero aprendemos a hacer un espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo, de dominio propio, a poder controlar nuestra voluntad conforme a la de Dios y ya no ser fluctuantes y estar cayendo o estar desviando del camino santo cada rato. Y de ese dominio propio vendría como fruto la paciencia, que es después de las tribulaciones viene el fruto de la paciencia. Ya hay un dominio propio y a la paciencia piedad. Por eso el esfuerzo nuestro es aplicar el dominio propio, que también es un fruto del Espíritu Santo para vencer nuestras debilidades. Dice el libro de 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él mismo nos ayuda a cultivar este dominio propio en medio de las tribulaciones para no movernos de la verdad, para no detenernos en el camino santo, en la carrera santa, y mucho menos para no desviarnos de la meta que es Cristo. Y después del dominio propio viene la paciencia. Es por esto que al principio de este estudio hablábamos que los que siguen tibios, cristianos tibios, están sumergidos todavía aún en pecados, porque ellos prefieren la pereza espiritual. Entonces no pueden cultivar todavía un dominio propio en sus almas y son fluctuantes en su fe, y por ello no pueden gozar de esta virtud de la paciencia de Cristo, y sin ella no necesitan ellos pruebas, porque serían inútiles, nunca las van a pasar. En corazones así, como ya lo vimos al principio, de nada servirían. Por esto es la importancia de esforzarnos, porque después de la paciencia, dice Pedro, que tendremos corazones piadosos, es decir, llenos de amor y de misericordia para todos los demás, que implica el hacer nuestra labor de evangelismo con el poder de Dios y exactamente como Dios nos lo pide, como hijos de luz. Entonces, en resumen, podemos decir que sin paciencia es imposible atravesar este mundo de la mano de Dios en victoria. Necesitamos forzosamente la paciencia de Cristo para permanecer firmes en el Señor bajo cualquier circunstancia que atravesemos. Dice Santiago capítulo 5 versos 7 y 8, sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Así como un campesino espera la lluvia para que sea alimentada su fruto y espera el fruto que salga para alimentarse de él, así nosotros debemos cada día clamar por la lluvia de Dios en nuestra vida, para que ese fruto de paciencia brote todos los días en el terreno de nuestro corazón y gocemos de ese fruto, comamos de ese fruto todos los días y así permanezcamos fieles hasta el fin. Pero depende de cada creyente esforzarse o seguir siendo un cristiano tibio, por estar afanado en las cosas de este mundo, sin tener una disciplina espiritual necesaria para todo creyente. Dice Hebreos capítulo 6, versos 12 y 15, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, porque habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Es de vital importancia, por lo tanto, aplicar esta enseñanza en nuestra vida, porque solo con esta virtud de paciencia de Cristo en nosotros podremos atravesar el desierto de Dios para que nosotros lleguemos en victoria y sin contratiempos a la tierra prometida. Lucas 21, verso 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hasta aquí terminamos este estudio. Dios les bendiga.
Mi nombre es Jesús Flores, maestro en Cristo.